Gracias, señor presidente. Hemos recibido conclusiones y recomendaciones de la diputada señora Viviana Delgado Riquelme, conclusiones de la diputada Giovanna Ahumada y el diputado don Cristian Araya Lerdo de Tejada, un reemplazo del diputado don Harry Jürgensen, que nos acompaña en la mesa en este momento, del diputado Cristian Araya, conclusiones del diputado don Jaime Araya y conclusiones de los diputados don José Miguel Castro y don Andrés Lonton. Señor presidente, el documento más largo, si no me equivoco, que hay 14 páginas, es el que firman los señores Castro y Lonton. Le propongo, son 14 hojas, salvo su parecer distinto, dar lectura a este documento más largo. Y en la medida que las y los señores miembros de la comisión extrañen algunas de las propuestas por ellos formuladas, la rayen en su propuesta, en la que tienen en cada uno su documento, y las leamos si son compatibles al final. Las que no estén consideradas, y las vamos incorporando. Lonton, se van incorporando a este documento. ¿Estarían de acuerdo? Como metodología. Ahora viene, la están imprimiendo. Pero va a empezar a leer. El secretario, que Sí. lo tiene ahí, tiene buena vista, así que. Así es. Señor Las consideraciones secretario, por favor. previas no van a ser leídas. Ya, perfecto. Tienen que estar Conclusiones. atentos de las conclusiones de usted para poder. Para que vayan incorporar. rayando la suya. 1. Sobreprecios y gastos irregulares en proyectos financiados con fondos públicos. La polémica gestión financiera de Procultura. Uno de los aspectos más controvertidos identificados en el marco de la investigación realizada por esta comisión especial dice relación con el uso de fondos públicos entregados a la Fundación Procultura y la evidencia concreta de situaciones que reflejan sobreprecios y gastos irregulares reiterados en diversos proyectos. A partir de los antecedentes oficiales aportados por la Contraloría General de la República y por la auditoría efectuada en distintos gobiernos regionales, queda en evidencia un preocupante patrón de utilización ineficiente y en ciertos casos negligente de recursos públicos asignados mediante asignaciones directas y convenios celebrados con esta fundación. De forma específica, se detectaron numerosos casos donde los montos cobrados por la realización de servicios y actividades por parte de empresas relacionadas con Procultura excedieron ampliamente los valores de mercado. Entre los casos más emblemáticos detectados por esta comisión se encuentra la investigación realizada por la Contraloría en el Gobierno Regional de Ñuble, donde se constató claramente que la Fundación Procultura efectuó compras de merchandising y regalos corporativos con evidente sobreprecio, generando un perjuicio estimado en varios millones de pesos al patrimonio. No, las consideraciones previas no las leí. Estoy en la conclusión 1. Del mismo modo, en la región metropolitana, en el contexto del programa Quédate, se constataron serias irregularidades administrativas y financieras, tales como la rendición insuficiente de aproximadamente 1.000 millones de pesos de fondos transferidos, situación que derivó en el término anticipado del convenio y en la posterior activación de acciones judiciales para intentar la recuperación efectiva de los recursos cuestionados. Además, según quedó documentado en la investigación, la Fundación Procultura incurrió reiteradamente en gastos no autorizados, no relacionados con los objetivos comprometidos en los convenios y en ocasiones sin sustento documental adecuado o transparente. Entre estos, se estancan gastos de catering excesivos, eventos sociales y otros desembolsos cuyo objetivo y beneficio público resultan, como mínimo, dudosos. Asimismo, la reiterada externalización de servicios a empresas vinculadas directamente con personeros de la Fundación Procultura levanta fuertes sospechas y cuyo esclarecimiento en materia de investigación judicial aún en desarrollo. Estas situaciones no solo representan una potencial infracción administrativa y un eventual delito, sino que también constituyen una seria violación al principio de eficiencia, transparencia y austeridad en el uso de recursos fiscales, generando un profundo cuestionamiento sobre la probidad y el buen uso del patrimonio público. La detección reiterada de estos sobreprecios y gastos irregulares refleja deficiencias profundas en la capacidad técnica y ética, tanto de la Fundación, pero principalmente el organismo encargado de fiscalizar adecuadamente la correcta ejecución de los recursos públicos entregados. 2. Cuando los controles fallan, el caso Procultura y la debilidad institucional. Otro punto importante dice relación con las profundas debilidades institucionales y administrativas detectadas en los mecanismos de control, supervisión y fiscalización de recursos públicos entregados a la Fundación Procultura. A partir de los antecedentes recopilados, se ha podido identificar que no se trata de casos aislados y excepcionales, sino de un problema estructural que afecta transversalmente a múltiples instituciones públicas, revelando graves vulnerabilidades en el sistema de gobernanza de fondos públicos. Desde la etapa inicial de asignación y validación técnica hasta la fase final de rendición de cuentas y control administrativo posterior, quedó
evidenciada una clara incapacidad institucional para garantizar el correcto uso y gestión eficiente de los recursos fiscales. La validación institucional otorgada por Cultura por parte de organismos técnicos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, durante el actual gobierno, careció de un análisis exhaustivo y profundo sobre la real capacidad técnica, financiera y operativa de la Fundación para ejecutar los proyectos financiados con fondos públicos. Este primer filtro institucional, concebido precisamente para prevenir irregularidades, se mostró débil, superficial e insuficiente, permitiendo que la Fundación obtuviera una legitimidad formal, sin una adecuada evaluación sustantiva, lo que hace prever que hay elementos de cercanía política involucrada, como señaló el propio Alberto Larraín en una reunión por Zoom, donde establece expresamente su cercanía con funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para dar celeridad en las autorizaciones. Durante la etapa de ejecución de los proyectos financiados mediante convenios directos, los gobiernos regionales involucrados, entre ellos la región metropolitana, Ñuble, Valparaíso, Magallanes, Biobío y Antofagasta, mostraron reiteradamente una grave negligencia en la supervisión efectiva del desarrollo de las actividades comprometidas. Se observaron retrasos sistemáticos en la fiscalización, falta de procedimientos efectivos para monitorear la ejecución de las iniciativas y ausencia generalizada de criterios uniformes para realizar controles internos efectivos. En la mayoría de los casos, estas instituciones públicas actuaron tardíamente o reaccionaron solo ante la emergencia de denuncias públicas o auditorías externas que revelaron irregularidades serias en la gestión financiera de Procultura. Especialmente preocupante resultó la ausencia o debilidad de controles preventivos internos que debieron haber sido implementados por los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Contraloría General de la República y las auditorías internas evidenciaron retrasos significativos, documentos inexistentes o incompletos, omisión negligente en las revisiones administrativas, falta de respaldo documentado y, en algunos casos, completa opacidad respecto a la justicia. Una polola está llamando a Don Hugo. Don Hugo. Perdón, disculpen, que somos amigos. La etapa final de rendición y auditoría mostró la mayor fragilidad institucional, pues fue de ahí donde quedaron expuestas las consecuencias más graves de la ausencia de control y supervisión eficaz, incluyendo la desaparición de recursos públicos cuantiosos, gastos injustificados, sobreprecios y pagos indebidos. La reacción institucional ante estos hallazgos demostró ser tardía y reactiva, debiendo recurrir a mecanismos extremos como términos anticipados de convenios, acciones judiciales de recuperación de fondos y juicios de cuenta ante la Contraloría General, en lugar de contar con sistemas preventivos sólidos que hubieran impedido desde un inicio estos abusos y negligencia. Ahora voy a conectarnos. Aquí, no te preocupes, Hugo, para darles el número de página. Vamos al punto 3 ahora. Está en la página... Está en la página 4 de 18, no eran 14. El laberinto de recursos, la intrincada red de empresas tras Procultura. Se evidenció la existencia de una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes cercanos o ex colaboradores de la Fundación Procultura, situación que ha generado severas dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de los recursos públicos transferidos. Según la evidencia proporcionada por la Contraloría General de la República y recogida por esta comisión, se constató que gran parte de las actividades contempladas en los convenios celebrados por Procultura no fueron ejecutadas directamente por la Fundación, sino que fueron externalizadas hacia diversas empresas privadas, constituyendo en algunos casos situaciones altamente sospechosas debido a la estrecha vinculación que esas empresas mantienen con personeros claves de Procultura. Estos hallazgos apuntan claramente a una metodología recurrente, consistente en la presentación de cotizaciones que involucran empresas propiedad o vinculadas directamente a directivos, funcionarios o ex colaboradores de la misma fundación. Un ejemplo ilustrativo preocupante fue detectado en la auditoría realizada al Gobierno Regional de Valparaíso, donde dos empresas distintas presentaron cotizaciones aparentemente independientes para el mismo proyecto financiado con recursos públicos. La Contraloría verificó posteriormente que ambas empresas eran propiedad o estaban administradas por personas estrechamente vinculadas a Procultura, revelando una clara triangulación de recursos públicos y manipulación indebida del sistema de contratación pública para posiblemente adjudicarse más recursos públicos de manera ilícita. De forma similar, en la región del Biobío y Ñuble, en las regiones de Biobío y Ñuble, las auditorías realizadas detectaron gastos injustificados, inconsistencia en documentación presentada y un preocupante nivel de sobreprecio. Gran parte de estos pagos se canalizaron hacia empresas privadas, cuyas estructuras societarias revelaron nuevamente vínculos directos e indirectos en la propia fundación o sus integrantes.
La situación expone una dinámica preocupante en la gestión financiera de los proyectos, generando una notable pérdida de transparencia, dificultando la trazabilidad de los recursos públicos y debilitando significativamente la capacidad de fiscalización por parte de los organismos del Estado. La existencia de esta red de empresas relacionadas con procultura no solo representa un riesgo, sino que también sugiere una intención deliberada de evitar la competencia abierta y transparente en procesos licitatorios o de asignación de recursos, perjudicando así el interés público y favoreciendo intereses particulares. Esto, además, pone en entredicho la real naturaleza, entre comillas, sin fines de lucro, de la Fundación, generando dudas razonables sobre eventuales objetivos comerciales encubiertos bajo la forma jurídica de una organización sin fines lucrativos. 4. Presidente, yo no sé si les parece, quizás al secretario, él sabe mejor, si le parece a usted, quizás podríamos ir aprobando estos puntos y de esa manera después incluir los demás en cada uno de ellos, porque si los vamos aprobando desde ahora, en el fondo ya vamos concretando algo. No sé si corresponde o no hacerlo, secretario, es bueno o no para... Lo que pasa que, sí, pero un segundo para responderle, es que esa es la idea. De que si están todos de acuerdo con los puntos, lo aprobamos de una. No es necesario ir aprobando de a uno. En general los informes se aprueban completos. O sea, es una anomalía ir aprobando de a uno. En general se aprueban completos. Ok. Si hay algún diputado que esté en contra de algún elemento... Que diga al tiro cosa de... Que lo anote, que lo deje marcado y lo podremos discutir una vez que termine el informe. Gracias, señor presidente. Efectivamente, las propuestas se votan en bloque. Propuestas y conclusiones. No hay... Lo otro es un... Ya. 4. Convenios express, modo operandi recurrente y asignaciones directas cuestionadas a nivel nacional. También resulta relevante un aspecto que ha surgido en el análisis realizado por esta comisión, que es el patrón sistemático de asignaciones directas que favorecieron a la Fundación Procultura, evidenciando un claro modo operandi que la Fundación habría utilizado para obtener cuantiosos recursos públicos en distintas regiones del país. Los antecedentes recopilados y analizados indican claramente que la modalidad predominante mediante la cual Procultura accedió a los fondos públicos fue la denominada, comillas, asignación directa, cierre comillas, comúnmente referida como convenio express. Este método, caracterizado por la rapidez de asignación y la ausencia de procesos licitatorios abiertos y transparentes, permitió que la Fundación recibiera importantes sumas de dinero público en forma ágil y expedita, evitando procesos competitivos y transparentes que pudieran garantizar una asignación eficiente, objetiva y adecuada. El caso paradigmático fue el programa Quédate, impulsado en la región metropolitana, donde la asignación directa se concretó con inusitada rapidez, impulsada activamente desde el propio gobierno regional liderado por el gobernador Claudio Rego. Las actas analizadas reflejan una aprobación acelerada y sin cuestionamientos significativos, lo cual contrasta profundamente con los graves problemas posteriores de ejecución y rendición de cuentas observados en el proyecto. Este patrón de asignación directa, según lo documentado en diversas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, se replicó en las regiones de Antofagasta, Ñuble, Valparaíso, Biobío y Magallanes, configurando claramente un modo operandi recurrente que permitió a Procultura acceder a una cantidad notable de fondos públicos en un breve periodo de tiempo y sin controles internos robustos que hubiesen permitido prevenir irregularidades o asegurar que estos recursos fueran utilizados adecuadamente. En efecto, en diversas auditorías realizadas a nivel nacional, se constató que la decisión de otorgar estos recursos públicos no siempre estuvo respaldada por análisis técnicos suficientemente rigurosos ni por estudios previos sólidos sobre la real capacidad operativa y financiera de la Fundación Procultura para ejecutar las actividades comprometidas. Al contrario, en la mayoría de los casos la decisión administrativa fue impulsada por factores de conveniencia política o urgencia declarada, sin cumplir estrictamente con estándares técnicos mínimos exigibles a la administración pública para el uso adecuado del patrimonio fiscal. Asimismo, este mecanismo express permitió, según los antecedentes obtenidos por esta comisión, que se dieran frecuentes situaciones de sobreprecio, gastos injustificados y externalización reiterada hacia empresas privadas relacionadas directamente con integrantes o cercanos a la Fundación Procultura, lo que aumentó aún más las sospechas y cuestionamientos sobre la transparencia de estos convenios directos. Se observó un claro debilitamiento de las instancias de control administrativo, técnico y financiero, que en condiciones normales habrían debido ejercer un escrutinio riguroso y prevenir potenciales abusos. Este modo de operar pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos institucionales actuales para supervisar la asignación directa de fondos públicos. Más preocupante aún resulta el hecho de que este modus operandi parece haberse transformado en una práctica extendida y habitual, cuyas consecuencias perjudiciales se reflejan ahora en múltiples investigaciones judiciales, procesos administrativos y casos emblemáticos de presunto fraude al fisco.
negociación incompatible y eventuales actos de corrupción. La reiteración nacional de este patrón exige la urgente adopción de medidas estructurales para limitar estrictamente las asignaciones directas a situaciones verdaderamente excepcionales y debidamente acreditadas. Es necesario, asimismo, establecer controles preventivos sólidos, estándares rigurosos de evaluación previa, mecanismos transparentes para justificar plenamente la asignación directa y la implementación de auditorías obligatorias que monitoreen en tiempo real la ejecución efectiva de estos recursos. 5. Cheque en blanco, la insuficiente evaluación institucional que benefició a Procultura. Un elemento central identificado por esta Comisión Especial Investigadora ha sido la notable debilidad institucional en los mecanismos previos de evaluación y validación técnica y administrativa aplicados a la Fundación Procultura, lo cual facilitó significativamente su acceso a cuantiosos recursos públicos sin un control preventivo adecuado. Esta situación ha sido correctamente definida como la entrega institucional de un auténtico cheque en blanco, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto a la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la fundación beneficiaria. Según los antecedentes analizados por esta comisión, el procedimiento administrativo utilizado principalmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, bajo el mando en su momento del ex subsecretario señor Miguel Crispi, permitió validar institucionalmente la Fundación Procultura como entidad subejecutora mediante la asignación de un puntaje extremadamente alto, 97,1 puntos de 100, basándose en criterios aparentemente formales y superficiales, sin realizar una revisión efectiva, profunda y objetiva sobre la idoneidad técnica y la trayectoria real de la Fundación para administrar cuantiosos fondos públicos en múltiples regiones del país. La consecuencia directa de esta insuficiente evaluación previa fue que diversos gobiernos regionales, así como otras instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, confiaron plenamente en esta validación inicial. Esto significó que posteriores procesos de asignación directa de recursos se realizaran sin cuestionar la real capacidad operativa de la Fundación Procultura, asumiendo erróneamente que la aprobación técnica e institucional previa era suficiente garantía para una adecuada ejecución y rendición de los fondos entregados. Tal insuficiencia de la evaluación inicial tuvo consecuencias particularmente graves. Por un lado, sometió cualquier análisis riguroso de conflictos de intereses potenciales, pese a la experiencia de evidentes, Tal insuficiencia de la evaluación inicial tuvo consecuencias particularmente graves. Por un lado, sometió cualquier análisis riguroso de conflictos de interés potenciales, pese a la existencia de evidentes vínculos entre los directivos de la Fundación Procultura y empresas privadas contratadas para ejecutar actividades financiadas con recursos públicos. Por otro lado, no se tomaron en cuenta adecuadamente las limitadas capacidades operativas reales de la Fundación en algunos de los proyectos adjudicados, como ocurrió con la recuperación de fachadas en Antofagasta, el programa de prevención del suicidio en la región metropolitana, Quédate, y diversos programas culturales o turísticos en regiones como Ñuble, Biobío y Magallanes. La insuficiencia de esta evaluación institucional permitió también una reiterada falta de rigurosidad en la posterior supervisión técnica y financiera de los proyectos ejecutados por Procultura, contribuyendo así al surgimiento de irregularidades significativas, como sobreprecios, gasto injustificado, pagos sin respaldo documental suficiente y pérdida o extravío de recursos públicos considerables. Es indispensable señalar que la entrega de este auténtico cheque en blanco representa una falta profunda en el modelo administrativo y técnico utilizado por la SUTERE y otras instituciones públicas para validar entidades receptoras de recursos fiscales. El procedimiento utilizado hasta ahora no garantiza un mínimo estándar de transparencia, eficiencia ni probidad, permitiendo situaciones altamente cuestionables como las observadas en el caso de Procultura. En este contexto, esta comisión considera urgente proponer cambios profundos en los procedimientos administrativos de evaluación institucional, tales como establecer criterios objetivos y rigurosos de análisis técnico, verificar antecedentes comerciales y financieros, realizar entrevistas técnicas independientes y transparentar públicamente todos los antecedentes de validación. Del mismo modo, es necesario implementar mecanismos de efectiva fiscalización posterior, capaces de detectar tempranamente situaciones irregulares y asegurar la trazabilidad completa de los recursos asignados. 6. Recursos públicos. Las relaciones tras las asignaciones a Procultura. Uno de los elementos más delicados y relevantes que emergieron durante el desarrollo de esta investigación parlamentaria es el conjunto de claros indicios sobre posibles conflictos de interés en la asignación directa y reiterada de recursos públicos a la Fundación Procultura, cuestión que compromete gravemente los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad que deben regir cualquier gestión pública. ¿Se me perdió el presidente o está acá en la sala? Sí, no, si no es para entregar la campana.
En el contexto del caso Procultura, la Comisión Especial Investigadora detectó múltiples instancias en las cuales las relaciones personales, políticas y comerciales entre integrantes claves de la Fundación y autoridades públicas encargadas de decidir, recomendar o autorizar asignaciones de recursos generaron situaciones claramente cuestionables desde el punto de vista ético y administrativo. Estas circunstancias configuraron un escenario propio para la existencia de conflictos de interés que debieron ser identificados y prevenidos oportunamente por las instituciones encargadas. Un caso emblemático es el estrecho vínculo público-político entre autoridades regionales y directivos de la Fundación Procultura. Destacan aquí particularmente las situaciones identificadas en los gobiernos regionales de la región metropolitana, Magallanes, Ñuble, Valparaíso y Antofagasta, donde altos personeros políticos, incluyendo algunos gobernadores regionales y otros funcionarios relevantes, manifestaron vínculos personales o profesionales cercanos con representantes de Procultura, especialmente con su director ejecutivo, Alberto Larraín. Esta proximidad, claramente conocida y documentada, plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad en la decisión de designar cuantiosos recursos fiscales a esta fundación específica. En Valparaíso y Ñuble, la Contraloría detectó que personas con funciones operativas o administrativas en Procultura presentaron cotizaciones en representación de empresas privadas que finalmente fueron adjudicatarias de los servicios externalizados por la Fundación. Esta dinámica claramente compromete la objetividad del proceso de selección y asignación, dificultando que las decisiones tomadas se orienten exclusivamente al interés público, en lugar del interés particular de actores directamente relacionados con la Fundación. La ausencia de procedimientos claros para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente estos conflictos de interés constituye una grave falencia institucional que permitió el desarrollo reiterado de situaciones que podrían haber vulnerado principios fundamentales de transparencia y probidad administrativa. La falta de registros públicos obligatorios sobre vínculos comerciales o societarios y la ausencia de declaraciones de interés público y exigible para quienes administran recursos fiscales profundizan aún más esta problemática. 7. Grave vacío en procedimientos permitió entrega irregular de recursos públicos a Fundación Procultura. Se han evidenciado importantes brechas en los procedimientos formales de selección y validación de las entidades ejecutoras. Según informes oficiales y declaraciones entregadas en distintas sesiones, la ausencia de mecanismos claros y rigurosos facilitó la entrega irregular y cuestionable de recursos públicos. La Contraloría General detectó que en algunos gobiernos regionales, como el del Biobío, no existía un certificado de preadmisibilidad requerido para aprobar programas ejecutados por Procultura, lo que derivó en la apertura de sumario administrativo. Asimismo, en la región de Ñuble, se constató que los convenios firmados con Procultura carecían de claridad en cuanto a los objetivos específicos y no contaban con documentación suficiente para justificar debidamente los gastos realizados. En este contexto, múltiples denuncias y querellas por delitos como apropiación indebida, fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencia han sido presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y otros actores, judicializando así una situación que deja en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. Por otra parte, resulta importante establecer de manera categórica que el control y la fiscalización no requieren una norma específica que los habilite para obtenerse a entregar todos los recursos para exigir garantías adecuadas. Estos aspectos se derivan de principios generales consagrados en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, particularmente los principios de eficiencia, eficacia, control, responsabilidad y probidad administrativa establecidos en sus artículos 3 y siguientes. Por tanto, cualquier acuerdo o convenio suscrito debe estar en conformidad con estos principios que obligan a los organismos públicos a asegurar la correcta administración y resguardo de los recursos fiscales. 8. Sin fines de lucro, la opacidad tras transferencia a Procultura. Existe una clara contradicción observada entre el carácter formal de la Fundación Procultura, constituida legalmente como una organización sin fines de lucro, y la evidente opacidad y tercerización detectada en la administración de recursos públicos transferidos de distintas instituciones del Estado. El concepto mismo de sin fines de lucro implica, en términos jurídicos y éticos, que los recursos obtenidos por una organización deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de objetivos sociales, culturales, educacionales o comunitarios específicos, y nunca al enriquecimiento particular, privado o empresarial. Sin embargo, los antecedentes realizados por esta comisión revelan situaciones preocupantes donde las prácticas observadas en torno a la Fundación Procultura parecen desafiar directamente este principio fundamental, poniendo en cuestión el verdadero carácter social de la Fundación. La evidencia recopilada y entregada a esta comisión por parte de la Contraloría General de la República, así como las investigaciones judiciales en curso, indican que una proporción importante de los recursos públicos asignados directamente a Procultura fueron externalizados,
hacia empresas privadas relacionadas directamente con con los directivos, asesores o funcionarios de la misma fundación. Estas transferencias se concretaron a través de la contratación de servicios externos que presentaron recurrentes altos costos, cotizaciones duplicadas o triplicadas de empresas vinculadas entre sí, sobreprecios evidentes y gastos sin suficiente justificación técnica ni administrativa. El resultado práctico de esta dinámica ha sido la generación de una verdadera red de negocios y servicios comerciales que operan bajo un amparo formal de una fundación sin fines de lucro, generando así una profunda contradicción ética, jurídica e institucional. Estos procedimientos no solo representan una potencial vulneración de los principios básicos que sustentan la existencia legal de las fundaciones en nuestro país, sino que también generan legítimas dudas sobre si la entidad operó efectivamente como una organización sin fines lucrativos o si en cambio utilizó esta estructura para encubrir objetivos comerciales y de lucro indirecto. La opacidad detectada en las operaciones financieras de Procultura resulta especialmente preocupante, pues ha dificultado enormemente la fiscalización efectiva y la trazabilidad completa del uso dado a los fondos públicos transferidos. La Comisión detectó la existencia frecuente de documentación incompleta, respaldo financiero insuficiente, falta de detalle en la ejecución efectiva de actividades comprometidas y una notable resistencia institucional por parte de la Fundación a entregar información transparente y detallada ante solicitudes formales de fiscalización. 9. La omisión de inhabilidad y los vínculos no declarados entre gobernadores regionales y Fundación Procultura. Existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación Procultura. Estas omisiones se traducen en decisiones administrativas tomadas sin que mediara una adecuada declaración de inhabilidad, poniendo en cuestión la transparencia y objetividad del uso de recursos públicos. Destaca especialmente el caso del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, cuya relación personal, política y profesional previa con Alberto Larraín quedó claramente acreditada. Según los antecedentes revisados por esta comisión, antes de recibir recursos del gobierno regional metropolitano, Orrego había contratado directamente a Larraín en la Corporación de Desarrollo Regional del Gobierno Regional Metropolitano, en el contexto de iniciativas relacionadas con temas sociales y de salud mental. Adicionalmente, Larraín había trabajado en el consultorio de salud mental de Peñalolén, en la época en que el actual gobernador era alcalde de dicha comuna. A esto se suma el hecho conocido de que Alberto Larraín participó activamente en la campaña electoral de primarias presidenciales de Claudio Rego en 2013, fortaleciendo aún más el vínculo político y personal existente entre ambos. Este conjunto de relaciones laborales, profesionales y políticas previas configura una relación objetiva de conflicto de interés según lo dispuesto expresamente en el artículo 12 de la Ley 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que establece. Artículo 12, no lo voy a leer porque es conocido por todos. Falta el artículo 62, pero bueno, lo vamos a incorporar Ya. después. En razón de esta disposición legal, los antecedentes revisados permiten afirmar que Claudio Rego debió haber declarado explícitamente la existencia de estas relaciones previas y haberse abstenido de intervenir en los procedimientos administrativos relativos al proyecto Quédate, ejecutado por Procultura con recursos del gobierno regional metropolitano. Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por esta comisión, dicha declaración formal de intereses no se efectuó de manera oportuna ni adecuada, lo que genera la sospecha fundada de que la asignación directa y expedita del proyecto pudo haber estado influida indebidamente por el vínculo personal, político y profesional previamente existente entre Claudio Rego y Alberto Larraín. Ahora bien, respecto al gobierno regional de Magallanes y de la Antártida chilena, esta comisión ha constatado una preocupante situación relacionada con la asignación de recursos públicos a la Fundación Procultura, especialmente respecto a los proyectos de puesta en valor patrimonial y cultural. La Contraloría General de la República, mediante auditoría específica al Gobierno Regional de Magallanes, informe 428 de 2022, detectó graves omisiones y faltas en la rendición de cuentas correspondientes a las asignaciones directas otorgadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En particular, la Contraloría evidenció la existencia de proyectos en los cuales la Fundación Procultura recibió recursos públicos sin proporcionar detalles específicos del destino final de los gastos realizados, ni entregar oportunamente la documentación requerida que sustentara el adecuado uso de los recursos asignados. Esta irregularidad constituye una clara violación de los principios de transparencia y rendición de cuentas que debe regir el uso de los fondos públicos. A esta constatación de carácter normativo se suma otro elemento relevante relacionado con la comunicación directa entre el gobernador regional Jorge Flies y Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura, que revelan un nivel significativo de cercanía personal y fluidez en las gestiones vinculadas al otorgamiento de recursos públicos a dicha fundación. Este vínculo personal y directo,
sumado a la falta objetiva de cumplimiento en la rendición de recursos contratada por Contraloría, configura una situación preocupante desde el punto de vista legal. La cercanía y la fluidez en la comunicación, especialmente si implican intervenciones para acelerar o influir en procesos administrativos de asignación de fondos, deberían haber activado inmediatamente los mecanismos establecidos en la ya mencionada Ley 19.880, que obliga a la abstención administrativa en caso donde exista un interés directo, indirecto o una relación personal que comprometa la imparcialidad. Así, la ausencia, en ambos casos, de dicha abstención y de una declaración formal y transparente sobre estos vínculos constituye una omisión administrativa grave, que puede generar la percepción fundada de falta de imparcialidad y potencial conflicto de interés en la asignación y posterior supervisión de los recursos públicos involucrados. 10. Recursos públicos en riesgo. La incapacidad del Estado para recuperar los fondos entregados a Procultura. Una de las conclusiones más preocupantes obtenidas por esta comisión dice relación con la clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados regularmente a la Fundación Procultura. Los antecedentes recopilados revelan la existencia de severas deficiencias administrativas, jurídicas y procedimentales que han dificultado notablemente la posibilidad real de defender y rescatar oportunamente su patrimonio fiscal. La lentitud institucional en activar mecanismos judiciales y administrativos adecuados, así como la débil eficacia de las garantías exigidas y la ausencia de protocolos específicos para la recuperación de fondos públicos asignados irregularmente, generaron condiciones ideales para que la Fundación Procultura pudiera administrar durante largos periodos sus recursos sin control efectivo, debilitando significativamente la posibilidad real de recuperación íntegra. Asimismo, la falta de trazabilidad adecuada, documentación insuficiente y la carencia de mecanismos preventivos rigurosos para anticipar estos riesgos agravaron considerablemente esta situación, limitando drásticamente las acciones legales y administrativas emprendidas para recuperar los recursos cuestionados. En vista de lo anterior, esta Comisión Especial Investigadora concluye que nuestra institucionalidad requiere urgentemente reformas profundas y efectivas que fortalezcan su capacidad real para recuperar y proteger los recursos públicos asignados irregularmente. Es imprescindible contar con garantías sólidas y efectivamente exigibles, protocolos ágiles y estandarizados para el cobro inmediato ante irregularidades y mecanismos institucionales capaces de actuar preventivo y rápidamente frente a cualquier riesgo patrimonial que pueda afectar al Estado. En definitiva, el caso Procultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente mediante medidas legislativas e institucionales que permitan restaurar plenamente la confianza ciudadana en la administración responsable y eficaz de los fondos públicos. 11. El silencio de Irina Caramanos, ausencia que impide aclarar vínculos con el caso Procultura. Dentro de las conclusiones obtenidas por esta comisión merece especial atención la figura de Irina Caramanos, quien no compareció ante la instancia investigadora pese a las invitaciones formales cruzadas con el fin de aclarar su eventual conocimiento o involucramiento indirecto en las decisiones relacionadas con la Fundación Procultura y la figura de relevancia que tuvo al interior de la actual administración del gobierno. La eventual comparecencia de Irina Caramanos podría haber contribuido significativamente a despejar dudas sobre posibles influencias, intervenciones informales o recomendaciones en favor de dicha fundación y haber aclarado públicamente su grado de conocimiento o participación indirecta en estos hechos. La ausencia voluntaria de Caramanos ante esta comisión constituye un hecho preocupante que debe ser criticado, en tanto representa una oportunidad perdida para ejercer la transparencia y aportar información relevante para saber cuán enquistado se encontraba el mecanismo de Procultura al interior del actual gobierno. Este silencio perjudica la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados y proyecta incertidumbre sobre la real dimensión política del caso Procultura, dificultando el cierre definitivo y satisfactorio de esta investigación parlamentaria. Por lo tanto, su negativa a asistir se convierte en un cuestionamiento legítimo a su compromiso con la transparencia pública, dado que su testimonio habría podido aportar elementos de juicio necesarios para delimitar responsabilidades políticas y éticas en torno a uno de los casos más controvertidos en materia de transferencias directas de recursos públicos a fundaciones privadas. La Comisión expresa así su crítica institucional por esta ausencia y lamenta profundamente que una figura pública relevante haya optado por mantener silencio en un momento en que se requería plena disposición para esclarecer hechos sensibles para el interés público.
se hace un llamado a que en el futuro todas las autoridades o personas públicamente relevantes colaboren activamente con investigaciones parlamentarias, fortaleciendo la confianza ciudadana y la transparencia en el uso de recursos públicos. Un minuto, presidente. Responsabilidades. 1. Presidente, respecto al punto 11 voy a verificar si esa invitación se envió. Bueno, Ujú. sí, pues si no la, Sí, si no la sacamos. porque entiendo que no pudimos conseguir la Ah, dirección. muy bien. Sí. Bueno, si no la sacamos. Responsabilidades. Gobiernos regionales. Desde una perspectiva política e institucional, los gobernadores regionales tienen una responsabilidad clave en la administración, asignación y fiscalización de los recursos públicos transferidos durante convenios a fundaciones privadas. En el caso específico de Procultura, esta responsabilidad se debe claramente... No se envió, presidente. Entonces la sacamos. Ya. En el caso específico de Procultura, quedan solo 4 páginas. Esta responsabilidad se ve claramente comprometida por decisiones administrativas caracterizadas por la asignación directa y apresurada de fondos, que carecieron de una revisión técnica rigurosa y transparente, facilitando así la generación de múltiples irregularidades detectadas posteriormente por organismos fiscalizadores como la Contraloría General de la República. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto Quédate, que implicó una transferencia directa de aproximadamente algo más de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura. Esta asignación no solo se hizo en forma acelerada y sin el debido respaldo técnico administrativo, sino también en un contexto de conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín. Esta situación debió haber motivado la declaración inmediata de inhabilidad administrativa, acción que, según la documentación revisada por la Comisión, no se efectuaron adecuada ni oportunamente. Similar responsabilidad política se extiende a gobernadores regionales de otras zonas del país. Destacan especialmente los casos del gobernador Jorge Frías en Magallanes, quien sostuvo diálogos y comunicaciones informales reiteradas con Alberto Larraín, relacionadas con la agilización de pago y recursos públicos asignados a Procultura, en donde este último le hace ver que tuvo conversaciones con el presidente de la República y la entonces ministro de Relaciones Exteriores sobre la materia, así como Óscar Crisóstomo, gobernador regional de Ñuble, quien enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva del uso de fondos públicos por parte de Procultura, situación que ya motivó un juicio de cuentas por parte de la Contraloría. La responsabilidad política de esta autoridad radica en su deber fundamental de velar por la transparencia y objetividad en el manejo de los recursos fiscales. Al no hacerlo adecuadamente, generaron condiciones favorables para que se produjeran situaciones de riesgo financiero que hoy enfrentan no solo cuestionamientos públicos, sino que también judiciales. 2. Ex subsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi. En el caso de Miguel Crispi, en su calidad de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, posee una responsabilidad especialmente relevante en el marco del caso Procultura, debido a su rol directo en la validación institucional de la Fundación como entidad subejecutora. La Subdere, bajo su mando, otorgó a Procultura una validación técnica que asignó puntaje extremadamente alto sin efectuar una evaluación sustantiva y objetiva sobre la capacidad técnica, la experiencia real y la idoneidad ética y administrativa de la Fundación. La responsabilidad del ex subsecretario Crispi reside principalmente en haber establecido una validación institucional superficial y deficiente, producto probablemente de los instrumentos de validación, que en la práctica facilitó significativamente la entrega expedita y directa de recursos públicos a Procultura desde múltiples gobiernos regionales y servicios de vivienda y urbanismo en la zona norte de nuestro país. Este acto administrativo inicial, aunque formalmente válido a la luz de los hechos posteriores, careció de la rigurosidad técnica que debería haber garantizado un examen exhaustivo y transparente, configurando una decisión administrativa que generó condiciones favorables para la ocurrencia de múltiples irregularidades. Adicionalmente, la figura del ex subsecretario Crispi adquiere relevancia política debido a su cercanía con el núcleo central del gobierno, lo que agrava aún más la percepción pública y política respecto a la transparencia e imparcialidad con que se realizaron estas validaciones institucionales. Esta responsabilidad política debe ser asumida no solo en términos personales, sino también en términos institucionales, fortaleciendo procedimientos futuros y generando mecanismos claros para evitar que validaciones similares ocurran nuevamente. 3. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una responsabilidad política específica que emerge claramente en el marco del caso Procultura, debido a su insuficiente actuación institucional en materia de fiscalización preventiva y correctiva sobre los recursos públicos transferidos a estas fundaciones en diversas regiones del país.
Las auditorías de la Contraloría General de la República revelaron graves deficiencias administrativas, irregularidades en las rendiciones de cuentas y ausencia generalizada de supervisión efectiva de los proyectos financiados con fondos asignados por esta cartera ministerial. Esta responsabilidad radica específicamente en la falta de rigor técnico, administrativo y financiero con que el MIMBO actuó en el seguimiento y supervisión de los convenios ejecutados por Procultura. En particular, la Comisión Especial Investigadora evidenció prácticas preocupantes en la región de Antofagasta, donde se cuestionó la fragmentación deliberada de proyectos para evitar controles rigurosos por parte de la Contraloría General de la República. Esta división de iniciativas, en particular en relación con el programa de asentamientos precarios, que permitió la transferencia de significativos recursos sin un adecuado control, generando riesgos concretos de fraude, desviación de fondos públicos, cuestión que está siendo hoy investigada por la justicia dentro del denominado, comillas, caso convenio, a lo largo del país. Asimismo, se evidenció una preocupante práctica relacionada con la contratación de funcionarios dentro del mismo Servicio de Vivienda y Urbanismo Servio, involucrando conflictos de interés y posibles negociaciones incompatibles. Este proceder vulneró principios fundamentales de la probidad administrativa, comprometiendo seriamente la capacidad institucional del MIMBU para asegurar una administración transparente y eficiente. Adicionalmente, la comisión investigadora destacó la problemática en torno al arriendo de sede ejecutado por Procultura, que en ocasiones fueron gestionados bajo condiciones poco claras y sin suficiente documentación que justificara adecuadamente los gastos efectuados. Estos casos particulares demostraron una notable negligencia en la supervisión institucional, aumentando las posibilidades de uso indebido de los recursos públicos asignados. La debilidad institucional observada en el Ministerio permitió, por tanto, no solo el uso irregular e insuficientemente justificado de recursos fiscales, sino también la creación de condiciones propicias para la comisión de fraude fiscal, negociación incompatible y de otros delitos que actualmente se encuentran bajo investigación judicial. Así, la responsabilidad del MIMBU se evidencia no solo en términos de emisión de controles efectivos y adecuados, sino también en la incapacidad institucional para reaccionar oportunamente ante señales evidentes de alerta en relación con la gestión financiera y administrativa de Procultura. Esta situación compromete seriamente la imagen pública del Ministerio y la confianza ciudadana en la capacidad estatal para administrar y controlar adecuadamente los fondos públicos destinados al desarrollo social y comunitario del país. Propuestas. 1. Impulsar iniciativas que se encuentran en tramitación legislativa que abordan los temas de probidad y transparencia al interior de la administración pública. En este contexto se pueden encontrar las siguientes iniciativas. Modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública para incorporar la exigencia de un registro de personas jurídicas que sean destinatarios finales de recursos públicos. Modifica la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios para restringir la aplicación de la excepción relativa a ciertos contratos de obra. Modifica diversos cuerpos legales para reforzar el deber funcionario de denunciar crímenes o simples delitos y conducta contraria al principio de probidad administrativa. Modifica la ley 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República en materia de exención del trámite de toma de razón y control aleatorio de actos sujetos a registro. Modifica la ley 18.834 que aprueba el estatuto administrativo para perseguir la responsabilidad administrativa del funcionario que cesara en su función en el caso que indica. Modifica la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos, suministro y prestación de servicios para regular la subcontratación y exigir un giro comercial compatible con las obligaciones del contrato. Y modifica la ley 18.575 para imponer el deber de acreditar idoneidad profesional para el desempeño de cargo en la administración pública, empresas públicas creadas por ley o empresas estatales en casos que indica. 2. Aumento de recursos a la Contraloría General de la República destinado a la contratación de personal para el desarrollo de mayor fiscalización. Teniendo a la vista la gran labor que desarrolló la Contraloría General de la República en cuanto a fiscalización del buen uso de los recursos públicos, es que resulta del todo imperioso dotar al ente contralor de un mayor número de profesionales que contribuyan a la labor de fiscalizar los actos tanto desde el punto de vista contable como así también jurídico, en donde se deben involucrar los recursos públicos para así optimizar su función y de esta manera sí poder disponer de los tiempos para hacer el levantamiento y estudio de datos para la focalización de las acciones en donde existen alertas o conflictos tanto desde el punto de vista de interés de los involucrados o de la presencia de actos que son abiertamente constituidos de delitos. 3. Robustecer el sistema de rendición de cuentas de las instituciones y servicios públicos. Es necesario avanzar hacia la rendición de carácter electrónico, principalmente aquella que dice relación con la rendición financiera, la cual permitirá de manera más rápida la determinación de algunos puntos de conflicto dentro de los organismos de la administración pública.
pero sin duda debe ser en base a sistemas que sean estandarizados, ya que como es conocido pueden existir tantos sistemas para llevar la contabilidad como organismos existen al interior del Estado, motivo por el cual resulta necesario que la Contraloría General de la República pueda profundizar la estandarización del sistema de contratos públicos, asimilando al sistema de rendición electrónica de cuentas, profundizando y acelerando el plan piloto que se encuentra llevando a cabo previo a la pandemia, dado que dentro de las ventajas que posee el sistema, más transparencia en la rendición de cuentas por medio de información, más transparencia en la rendición de cuentas por medio de información estandarizada para una mejor gestión en la toma de decisiones y permite monitorear en línea la ejecución de los recursos públicos, entre otras cosas. Es imperativo poder establecer una obligación legal para el traspaso de información a aquel sistema y su utilización mediante permanente a futuro, pudiéndose establecer condiciones para el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para su implementación en el gobierno a modo de resguardar de mejor manera el uso y destino de los recursos públicos. 4. Fortalecer los procesos internos de control y fiscalización. La Contraloría identificó la necesidad de reforzar los mecanismos internos para una supervisión más eficiente y estricta de la transferencia de rendiciones de cuentas que realizan las fundaciones y corporaciones al recibir fondos públicos. Se planteó la necesidad de que los servicios públicos fiscalicen activamente cómo se utilizan los recursos entregados y se implementa un proceso de revisión más oportuno y efectivo, motivo por el cual resulta necesario poder establecer mediante un reglamento, en específico mediante modificación legislativa a las glosas comunes del presupuesto nacional para obligar explícitamente a cada transferencia realizada desde los subtítulos 24 y 33 incluye elementos como, objetivos claramente definidos y detallados en cada convenio, plazos perentorios para la entrega obligatoria de informes periódicos, trimestrales o mensuales, mecanismos automáticos para congelar transferencias futuras ante rendiciones incompletas o retrasadas. Sumado a lo anterior, se observó recurrentemente la falta de claridad en los objetivos y gastos detallados en los convenios firmados con entidades privadas. Por ello resulta necesaria la obligación de precisar claramente en los convenios cuáles son las actividades que se ejecutarán con los fondos transferidos, incluyendo un desglose preciso y transparente de gastos. 5. Establecer garantías suficientes para los recursos transferidos. En diversas ocasiones los gobiernos regionales enfrentaron dificultades para recuperar fondos no utilizados o mal utilizados, motivo por el cual resulta importante mejorar los sistemas de garantía exigidos a las fundaciones receptoras, de manera que exista un respaldo real y suficiente para asegurar la recuperación de recursos en caso de incumplimiento o ejecución incorrecta, motivo por el cual resulta necesario poder habilitar explícitamente el uso preferente de boleta de garantía bancaria en lugar de pólizas de seguro y establecer un mecanismo claro para su ejecución inmediata ante el incumplimiento. 6. Y penúltimo, implementar auditorías más rigurosas y frecuentes. La Contraloría señaló la importancia de auditorías continuas y sistemáticas para evitar la tardanza en la detección de irregularidades. Sugirió una fiscalización permanente con revisiones periódicas durante la ejecución del proyecto y no solo al finalizar. Así las cosas es que resulta relevante poder establecer auditorías obligatorias periódicas, mínimo semestrales, en todas las entidades receptoras de fondos públicos superiores a un monto específico, cuestión que debe ir de la mano con el aumento de facultades de la Contraloría General de la República para hacer recomendaciones vinculantes y activar sanciones administrativas inmediatas cuando detecte irregularidades. Finalmente, 7. Sanciones oportunas ante irregularidades detectadas. Ante la detección de anomalías como sobreprecio o gastos insuficientemente acreditados u otros elementos importantes, se recomienda agilizar los procedimientos para aplicar sanciones administrativas, económicas y eventualmente judiciales en forma más inmediata y efectiva. La Contraloría General de la República enfrenta limitaciones en su rol fiscalizador, ya que, si bien puede investigar irregularidades y proponer sanciones, no tiene la facultad de aplicarlas directamente. En la práctica, muchas de las sanciones recomendadas por este organismo terminan siendo desestimadas, retrasadas o simplemente no ejecutadas por los servicios involucrados. Esta situación debilita los mecanismos de control interno y permite la impunidad en la gestión pública. Para abordar este problema resulta necesario revisar la legislación vigente con el objeto de garantizar que las sanciones administrativas no dependan de la discrecionalidad de las mismas autoridades que están siendo investigadas o en su defecto sea esta que deba establecer mediante resolución fundada los motivos de su demora o no aplicación, informando de ello al órgano Contralor y al propio Congreso Nacional. Un aplauso para el secretario, por favor, presidente. ¿Puede tomar agua, señor secretario? ¿Está autorizado? Gracias. Terminada la lectura. Y si necesita ir al baño también, señor secretario. Ya, muy bien. Está acostumbrado.
Bueno, revisar las conclusiones y propuestas, consideraciones previas, propuestas y conclusiones. Quisiera saber si los parlamentarios primero están de acuerdo y segundo si es que quieren incorporar en virtud de sus conclusiones algún elemento adicional o bien someter a discusión algún elemento de las propuestas recientemente leídas por parte del señor secretario. En mi caso no, presidente. Encuentro que ¿No? ¿Está bien? todo- Ya. Vamos a sacar el punto de la señorita Caramano porque no fue efectivamente citada. Ahora, diputado Castro. Gracias, presidente. A ver, nuestras conclusiones, yo creo que hay algo que aquí hay 3 representantes de Antofagasta que me gustaría dejar muy en claro con respecto en la página 13, la responsabilidad de los gobernadores regionales. Si bien esta comisión no pudo probar, a diferencia de lo que pasó con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, la relación que existió entre este señor Larraín, el presidente, como él lo establecía y decía que en el fondo había tenido conversaciones con el presidente para darle agilidad a estos negocios que hacía esta Fundación Procultura, yo quiero dejarlo en acta solamente, no lo pusimos en las conclusiones porque no tuvimos antecedentes, pero yo creo que en esa misma línea se hizo lo que pasó en Antofagasta. O sea, si uno se acuerda, el presidente dijo que se pintaran todas las fachadas, después de eso entra Procultura, el gobernador va y entrega los más de 600 millones de pesos. Yo creo que eso quería dejarlo en acta porque creo que en Antofagasta pasó algo muy parecido. Primero. Segundo, en el punto número 2, en la misma página 13, la responsabilidad del ex subsecretario, yo quiero dejar algo también en acta acá en la comisión. Yo creo que la salida del señor Crispi se debe justamente a lo que va a pasar quizás después con Fiscalía, después de dado estos antecedentes. Así que no me extraña la salida de él en base a lo que es Procultura, más que una salida por otro orden de cosas. Y por último, una conclusión que no se quiso poner acá porque creo yo que está más bien en la ley de presupuesto y dejárselas a consideración a todos los colegas acá, es que nosotros deberíamos quizás abrir el día de mañana una glosa presupuestaria para que las fiscalías puedan tener y contratar durante algunos tiempos, freelance, qué sé yo, algunos tiempos, algunos especialistas como contadores, arquitectos, etcétera. Yo creo que fue más que necesario, yo creo que la fiscalía tuvo ese vacío, obviamente también por fondo, pero tuvo ese vacío quizás de no avanzar más rápido, producto de la falta de profesionales idóneos para poder abordar tantos casos como acciones tenía esta fundación, desde vender libros hasta pintar fachadas y rehacer edificios. Solamente eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Queda constancia en el acta de esta sesión. Voy a someter a votación el informe recientemente leído por el señor secretario. Gracias. Para Gracias, señor presidente. Sí, señor secretario. Doña Giovanna Humada. Espera, un segundo antes, señor secretario. Diputado Araya. Perdón, discúlpeme. ¿Puede encender el micrófono? Micrófono, diputado Araya. Jaime. Propuestas. Entonces no sé si de lo que yo vi de los otros informes están como parece acá. No sé si los vamos a votar además o no. Es que estamos tratando como de ver si es que nuestra Y lo que están propuesta básicamente A ver. las propuestas. Sí, no, lo que pasa es que yo lo dije hace un rato, entonces, para que tengan claridad, lo dije cuando terminó de leer el informe del secretario, si es que hay alguna elemento adicional, producto de los informes que ustedes realizaron, algunos diputados realizaron, señálenlo para poder incorporarlo, o sea, lo leemos y lo incorporamos, pero vamos viendo punto por punto para que eventualmente no haya contradicción entre uno u otro, o bien Básicamente, presidente, para ver si son complementarios o no. Estas son, Diputado Araya. son propuestas que no, o sea, en mi opinión no son contradictorias con nada de lo que está dicho y tampoco está recogido en los mismos términos, por lo tanto serían como complementarias. Que es básicamente una solicitud o recomendación dirigida al presidente de la República de las Express. Claro, está una letra pequeña, pero son valiosas, presidente. no sé cómo lo leen. Gracias, diputado Araya. Yo creo que es una estrategia, pero bueno, después lo vamos a discutir. Señor secretario, ¿podría, en razón de lo que señala el diputado Araya, yo sé que es difícil, pero usted tiene unos lentes El iPad se con ve mucho aumento, así que me imagino que va a poder hacerlo. El diputado
don Jaime Araya confía mucho en el secretario. Haría el 16, leo yo. Conclusión número 1. Dirigía al presidente de la República, al Ministerio de Secretaría General de la República para que evalúe enviar un proyecto de ley que permita fortalecer la institucionalidad de la Contraloría General. Este está en el... Si no me equivoco, este está, pero Pero no que es la opinión cosas del bien- secretario bien la que- precisas. Sí. En el devenir de la comisión ha quedado de manifiesto que la Contraloría, siendo el órgano máximo de control que está a cargo de la fiscalización de todo el aparato público, de los funcionarios públicos, que es el principal organismo llamado a velar y cautelar la probidad de los actos de administración del Estado, no tiene las facultades adecuadas para poder perseguir la responsabilidad de todos aquellos que violan las normas jurídicas y ponen en riesgo incluso el patrimonio de afectación fiscal. Por lo tanto, proponemos al Ejecutivo enviar un proyecto de ley sobre la base de buscar el mayor fortalecimiento de la Contraloría General de la República, dándole nuevas atribuciones y confiriendo más facultades para efectos de llevar adelante su fiscalización y terminar con todas las trancas y candados que están en distintas normas de la administración y que impiden el adecuado ejercicio de su labor fiscalizadora. Por de pronto vamos a plantear la modificación del artículo 9 de la ley 10.336 en términos que Contraloría pueda requerir a cualquier autoridad, jefatura, funcionario o cualquier integrante de la administración pública o que forme parte de ella todo tipo de documentación, informe, datos o los antecedentes que la propia Contraloría estime relevante para llevar adelante su función fiscalizadora. En el devenir de la comisión fue evidente que muchas autoridades se escudan en distintos subterfugios legales para no entregar la documentación de forma oportuna y con esto ralentizar el accionar de la Contraloría, lo que permite que se vulnere el patrimonio fiscal y se vulneren las normas de prioridad de manera reiterada. Por lo tanto, nos parece que una norma que permite entregarle una nueva atribución al órgano contralor, en términos de poder instruirle directamente a cualquier persona que forme parte de la administración pública la necesidad de entregar entre los plazos que la propia Contraloría otorgue todo tipo de antecedentes que le ejercicie su función fiscalizadora. Y esto tiene que naturalmente traer aparejada una sanción, y esta sanción podría ir desde la suspensión de funciones, incluida la suspensión de remuneraciones, por todo el tiempo que el funcionario se demore en hacer entrega de los mismos antecedentes, o derechamente hasta la destitución del propio funcionario por incumplir la medida, en caso que sea un titular de planta o se le ponga término anticipado al contrato o derechamente se ponga término al contrato honorario, o cualquiera sea la forma de vinculación entre un funcionario que incumpla la norma de entrega de antecedentes en los plazos conferidos por la Contraloría. Se requiere una medida de esta naturaleza porque una Contraloría que tiene mayor facultad fiscalizadora no va a tener un gran número de fiscalizadores, sino que el incentivo va a estar puesto en la necesidad que los funcionarios de entregar a tiempo y por lo tanto se van a cumplir las fiscalizaciones de manera oportuna. Una segunda reforma legal que es necesaria implica modificar los artículos 133 y 133 bis de la ley 10.336 de manera tal que la Contraloría no solo pueda hacer la propuesta de sanción, sino que puede imponer y ejecutar la sanción directamente. Es muy importante contar con un proyecto de ley que modifique este artículo toda vez que ha ocurrido en las distintas Contralorías regionales proponen a los alcaldes imponer determinadas sanciones a funcionarios municipales y toda vez que ellos no son jefes de servicio no pueden hacer efectiva la sanción. Y el alcalde tiene la facultad para rebajarla e incluso no imponer la sanción. Idéntica cuestión ocurre en otras áreas de la administración, por lo tanto, no siendo susceptible de aplicación de sanción por parte de la Contraloría, sin poder obligar a los alcaldes a otro tipo de directivo, lo que corresponde que sea la propia Contraloría quien puede imponer directamente esta sanción. Esto naturalmente requiere una reforma legal que habilite a la Contraloría para poder imponer directamente las sanciones de tal manera que esto sea un incentivo y un desincentivo para rebajar las sanciones o muchas veces para dejar nulas las otorgadas, porque esto es claramente un incentivo de impunidad para el funcionario que viola las normas de prioridad o que no es sujeta al estatuto normativo que rige la administración pública. Dotar a la Contraloría de la facultad de sancionar directamente, lo que hace reforzar las facultades de la Contraloría e impedir que cualquier persona que por las razones que fueren, particularmente en el caso que hemos podido apreciar en la comisión, razones políticas, pueda, entre comillas, perdonar al funcionario que viola la norma de prioridad, que incumple directamente. En este mismo orden de ideas es importante referirse al artículo 133 bis, para efecto que cuando la Contraloría pueda sustanciar sumarios derechamente, tenga la facultad de suspender e incluso suspender el pago de remuneración a todos los funcionarios de la administración de manera tal que sea la propia Contraloría quien pueda directamente instruir los sumarios, determinar sanciones, ejecutar las sanciones y hacer cumplir las sanciones. Una tercera orden de conclusión tiene que ver con la posibilidad de dotar a la Contraloría de la facultad de querellarse contra un funcionario determinado o contra quien resulte responsable en el caso de haberse constatado en una fiscalización que se ha causado grave daño al patrimonio fiscal o se ha actuado en contra de las normas de prioridad.
esta nueva facultad bajo reserva legal para los delitos más graves, es decir, los delitos de fraude del fisco, de cohecho, de malversación de caudales públicos y todos aquellos delitos que causen grave impacto, conmoción a la opinión pública, como fue el caso de Procultura, que ha sido una verdadera máquina para defraudar fondos fiscales y donde la Contraloría en su calidad de organismo de máxima fiscalización depende de otro órgano del Estado, a saber, el Consejo de Defensa del Estado, para poder perseguir la responsabilidad penal. La Contraloría, si es el máximo organismo de fiscalización, tiene que tener autonomía para poder participar en el juicio y esto naturalmente tiene que ir dotado de la posibilidad de tener la infraestructura necesaria para poder hacer la persecución penal y acompañar al Ministerio Público en la persecución y sanción de estos graves delitos que tanto daño causan a la administración pública, al patrimonio público y finalmente a la escasa capacidad de perseguir las responsabilidades penales que estos delitos han tendido a crecer en el último tiempo en el país. Finalmente, se debe dotar a la Contraloría de la facultad de requerir a los bancos e instituciones financieras de todo tipo de información referente a los movimientos, aunque sean reservados. Señor presidente, ¿puedo dar por leída esta última parte? Porque se nos viene encima el tiempo de sesión. ¿Hasta qué hora la sesión? Hasta las 2:30, pero luego tenemos seguridad ciudadana, tenemos sesión secreta. Señor secretario, sí. No sé si tuvieron la oportunidad de leerse todas las conclusiones propuestas del diputado Araya. Yo le comentaba fuera de micrófono que ellos van en la misma línea de lo que nosotros propusimos, que es fortalecer la Contraloría General de la República. El diputado Araya lo señala más en detalle respecto a qué medidas fortalecerían más la línea fiscalizadora y preventiva. Yo le comentaba que hay un punto que a mí me hace ruido, que es la tercera, que es dotar a la Contraloría de la facultad de querellarse. Porque me parecería que, le comentaba, que puede haber un choque de competencia, atribuciones con el Consejo de Defensa del Estado respecto sobre todo al resguardo del patrimonio fiscal, que hoy día le corresponde al Consejo de Defensa del Estado y le estaría dando atribuciones nuevas a la Contraloría y eso requiere una reestructuración. Pero bueno, tiene el uso de la palabra, diputado Araya, si quiere. Solamente, presidente, respecto de la facultad de querellarse, que puede ser lo más controvertido, tiene que ver con que el Consejo de Defensa del Estado, al cuidar el patrimonio fiscal, no podría decir que es solamente la parte civil patrimonial, pero la persecución penal, básicamente por las normas de especialidad que rigen esta materia y porque las investigaciones de Contraloría muchas veces son el buen soporte de la investigación de la Fiscalía. Entonces, y porque además, quiero decirlo con mucho respeto, el Consejo de Defensa del Estado toma decisiones y además el Consejo de Defensa del Estado es un órgano de designación de confianza del presidente de la República de la época, por lo tanto tiene un componente político. Y aquí lo que se trata es que la Contraloría, que es un organismo absolutamente independiente y que yo diría que el que da más plenas garantías en casos que, además, y ahí lo dice claramente la propuesta, sea dominio legal, o sea, casos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y cohecho, tenga la posibilidad de querellarse. No se trata de todo tipo de delitos, sino que solamente en eso, y los que causan gran conmoción pública. Y estoy con plena seguridad que si Contraloría fuese querellante en alguna de las causas que hemos visto, que son tremendas causas, complejas de entender para el Ministerio Público, como querellantes podrían haber sido un gran aporte y habría permitido que esto avanzara mucho más rápido. Yo, de verdad, que quedo con un signo de interrogación respecto a las decisiones que ha ido tomando el Consejo de Defensa del Estado en los distintos casos asociados a fundaciones. Quiero decirlo con mucha claridad y mucho respeto. Y sí creo que daría mucho más garantías de imparcialidad, objetividad y además una contribución innegable por las características propias de las investigaciones que hace Contraloría en sus informes, en su calidad de querellante, que en el fondo le permite ser parte activa del proceso penal. O sea, creo que muchas veces cuando el Consejo de Defensa del Estado actúa en representación del Fisco de Chile, lo hace uno suponiendo que tiene todas las especialidades, pero muchas veces, y sobre todo en estas materias, son de altísima especialidad y creo que la Contraloría tiene mucha más capacidad, presidente. Por eso creo que es importante que tenga la facultad de querellarse, y además una facultad que se radica en la Contralora Nacional, o sea, ella va a ver y va a ponderar en qué casos sí y en qué casos no. Es una facultad, no es una obligación. Y como le digo, creo que es solo para los efectos de perseguir la responsabilidad penal al presidente. Creo que eso da una garantía a toda la ciudadanía que independientemente de la administración de turno, ahí claramente se van a perseguir los delitos que hemos visto, que hoy día yo creo que hay investigaciones que se han tornado complejas, básicamente porque probablemente la Fiscalía ha tenido que entender la forma en que funcionan los gobiernos regionales, cómo funcionan los municipios, cosa que no le pasa a la Contraloría, que está en permanente contacto con esa normativa. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Señor secretario, diputada Ahumada, antes de... Muchas gracias, presidente. Solo que quería comentar que respecto al informe o a las conclusiones que yo presenté, en el punto 6 hay un punto que para mí es importante, que tiene que ver con realizar estas auditorías, que si bien se habla en parte de sus conclusiones, es con respecto a los programas que están siendo subvencionados hoy día de manera actual, para tener efectivamente conocimiento de qué es lo que está ocurriendo.
porque si bien lo que estamos proponiendo es el futuro, es decir, auditar y cierto hacer seguimiento de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir con lo que actualmente tenemos? Gracias, presidente. Señor, vamos, Podríamos votar ahora. sí, podríamos votar. Votemos. Yo quiero pedir votación separada del punto 3 que le señalé al diputado Araya, es la única objeción que tengo respecto a la facultad de, No hay problema. para poder querellarse a Contraloría. Tercer orden de cosas. Tengo serias dudas. Entonces, presidente, la Secretaría entiende que lo que se va a votar es la propuesta de don José Miguel y suya, Sí. con el punto 6 de la señora Ahumada, Y los puntos. puntos 1 y 2 Sí. y final del diputado señor Araya, Y el- salvo el punto 3 que se va a votar separado Claro. al final. Sí, lo del diputado Araya podríamos incorporarlo en las conclusiones que leímos de nuestro informe es. a propósito de las facultades Cuando adicionales comparten de naturaleza. fortalecer Contraloría. Eso. Exactamente. Ya, ok. Doña Joana. Señor secretario. Bueno, que nuestro Ah, perdón. no, Sí, sí. presidente, que las conclusiones Delgado. de nuestro informe se ajustan a lo que también leyó sin el duda. secretario, así que adjuntamos también todas nuestras conclusiones. Fantástico. Sumamos. Doña Muchas Joana gracias. Ahumada. A votar. Sí, sin lo que expliqué Sí, recién. lo que usted explicó, ya, Sí. no lo repita. A favor, a favor. Gracias. Sí, para que no se enrede. Don Jaime. A favor. Gracias. Señor Jürgensen. A favor. Gracias. Don Gustavo. A favor. Gracias. Doña Natalie Castillo. Don José Miguel. A favor, señor secretario. Gracias. Ah, no está. No está. Don Tomás. Abstención. Gracias, don Tomás. Doña Viviana. A favor. Muy amable. Doña Erika Olivera. A favor. Muchas gracias. Presidente. A favor. ¿Alguna señora o señor diputado que nos haya preguntado? No, parece que votaron todos. Está despachado el informe. Ah, perdón. Punto 3. Punto 3 ahora. Cuya votación separada pide usted. Sí. De don Jaime. Disculpe, don Jaime. Señora Joana Ahumada. Son las facultades de querellarse de la Contraloría. Señora Joana Ahumada. Abstención. Don Jaime. A favor. Gracias. Don Harry. En contra. Don Gustavo. Don José Miguel. Voy a argumentar. No, sí. No, Sí. porque lo tendría que haber pedido antes de Bueno, la votación y haberse acordado no, por 2 tercios de la comisión. Bueno, es muy corto, señor secretario. Sí. Aquí se le está solamente dirigiendo al presidente de la República la posibilidad de que envíe un proyecto y que se pueda discutir el tema. O sea, esto no estamos haciendo un proyecto de ley. Y por lo tanto, a mí me parece que sí, hay cosas si no están funcionando, por lo menos hoy en día, el Consejo de Defensa del Estado y demás, la Contraloría podría siquiera tener algún par de atribuciones. Así que, a favor, señor secretario. Gracias, don José Miguel. Don Tomás. En contra. Me equivoqué aquí, perdón. Me equivoqué en contra, ahí está. Doña Viviana, A favor. gracias. Doña Erika, A favor. gracias. Don Andrés, En contra. rechazado. El punto 3, porque tiene 4 votos a favor, 4 en contra, una abstención, no obtiene mayoría, rechazado. Diputado informante. ¿Presidente? Diputado informante. Diputado informante. Yo quiero proponer al diputado o a la diputada donde se originó Por Antofagasta. donde se originó todo el caso Ya. de Procultura, que son Giovanna algunos Ahumada. diputados de Antofagasta, diputada Ahumada. Sí. Ya. ¿Habría acuerdo con la diputada Ahumada? Sí. Acordado. Señor presidente, una explicación de la Secretaría, que lo voy a hacer fuera de micrófono, si lo apaga. Es que esta
por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Y de la comisión se levanta.